Muy buen día. Hoy les voy a presentar un diseño bastante diferente. Lo que vamos a hacer más que todo son esquemas de orden y lo que quiero más que todo es explicarles una diferencia de poder trabajar tratando de hacer una contabilización exacta de los hilos y múltiples. Vamos a trabajar con múltiplos y vamos a hacer una figura bastante práctica y atractiva al mismo tiempo. Entonces lo que yo aquí voy a contar, los hilos que tengo: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ok, el otro lado tengo que tener igual: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces, este es el engarce común que yo siempre hago. Es el engarce que yo mantengo haciendo siempre, y cada vez que ustedes vean mi trabajo van a ver este engarce más que todo. Entonces la diferencia de esto de aquí, de este trabajo, es que el engarce lo que ayuda es a mantener la forma y la figura más que todo. Entonces es ahí donde comenzamos a trabajar y comenzamos con la secuencia que vamos a hacer. Entonces miren, yo aquí agarro 4 hilos, ¿ok? Y de aquí voy sumando de 4 en 4 para arriba. Esa es mi secuencia, esa es la figura que yo quiero mantener todo el tiempo, ¿ok? Entonces, yo agarro este de aquí, los del centro, y que lo que yo quiero que tomarlo del centro, hago nudo al revés, como si yo volteara el tejido al revés, ¿ok? Con los de aquí de los costados tejo normal y el otro lado igual, tejo normal. Los que cruzaron son mis guías, y de cada 4 en 4 yo voy a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces yo agarro 4, los de aquí del centro, 1, 2, 3, 4. Los de aquí del centro tejo al revés primero, ok. Y por la derecha tejo con el siguiente hilo, y por la izquierda, este es mi guía, y tejo con el otro hilo. La secuencia es repetitiva, ok, nada más. Ok, el otro lado igual, voy siguiendo ahí de 4 en 4. El largo de este engarce más que todo lo hice con 60 centímetros, y lo que me quedan es para hacer esta figura. No se utiliza mucho hilo para este diseño, pero lo que te gasta más hilo es el engarce, nada más. Pero lo demás es bastante repetitivo, ok. Entonces aquí va a seguir la misma secuencia de cada 4 en 4, ok. Cuando engarcen las piedras, yo lo que hago para sacar mi secuencia y mi cantidad de hilos exactamente es tomo muchas piedras, engarzo todas al mismo tiempo, y los que me van quedando con pares los separo para un diseño, y los que van quedando impares los separo para otro diseño. Y así voy evitando lo que es ir probando piedra por piedra, no. Saco mis múltiplos y de ahí voy dividiendo completamente. Esa es la secuencia más que todo que yo utilizo para poder trabajar con varias piedras al mismo tiempo. Entonces aquí otra vez hago la misma secuencia y voy manteniendo la figura más que todo. La misma secuencia todo el tiempo, ok. Esto no cambia nada. La misma secuencia. De cada 4 en 4 hago lo mismo, ok. Medio, cruzo los del medio, al revés, y tejo los de los costados. Derecha, normal, izquierda, normal. Recomendaciones: una piedra redonda se ve mucho más interesante que una piedra ovalada para este diseño. Entre 2 centímetros y medio
es una muy buena medida para hacer este diseño más que todo. Si es más grande también sale, pero necesitan hilos más largos porque al ser la piedra más grande van a necesitar mucho a cubrir mucho más. Entonces es la diferencia. Entonces yo estoy con una medida estándar ahorita que trabajo. Son 3 centímetros y con eso ya sé más o menos la secuencia que yo voy a mantener, ¿no? Esa es la diferencia que yo voy cuando voy trabajando, voy ordenándome y voy manteniendo. A ver, los que no conocen mis otras páginas los invito a ir tanto a Instagram como a Facebook, que puedan ver otras cosas diferentes. En cada lugar tengo trabajos diferentes, entonces los invito a que se suscriban y también así pueden ver otro tipo de trabajos. En cada lugar hago cosas diferentes. Bueno, aquí vamos así. Listo, ya tenemos la secuencia completa de toda la circunferencia con este patrón. Ahora, este patrón se va a tener que hacer 5 nudos. 1, 2, 3, 4. A ver, con 4 llega. No, 6. 5, 6. Por cada lado. Ok, igual. Todos tienen que hacer 6. Repetir con la misma guía, el mismo hilo, tienen que hacer 6. Ok, digamos, mi guía, el hilo que lo tejió, 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Para cada lado, derecha e izquierda, 6 nudos. Ok, no solamente esa secuencia nada más, la misma secuencia para todos. Ok, 6 nudos. Entonces mantenemos la secuencia con la misma figura. Simplemente lo que hacemos es repetir el patrón y mantener la misma línea, 6 nudos cada vez. Toda la circunferencia igual por cada hilo. Para su lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el lado que necesita ir. Derecha para derecha, izquierda para izquierda. Ok, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda la misma secuencia por todos los hilos. Entonces,
A ver, yo voy a explicar que aquí con este patrón nada más ya tenemos 10 diseños diferentes. Con este solo patrón. Solo que tienen que darse cuenta qué es la diferencia nada más. Qué cambia, qué se necesita. Esa es la diferencia, ¿ok? Aquí vamos al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, es la única forma de poder hacerlo es manteniendo la secuencia nada más. Si mantenemos la secuencia, esto ya está resuelto en un 2×3. Solo que tenemos que tener el cuidado. Ahora mira, ahora completamos la línea, nos falta 4 más. Y ahí vamos a explicar cuál es el patrón de este formato. Y de este mismo formato se puede hacer muchísimos. ¿Por qué? Porque ahora les explico. Ok. Yo cuando empecé con este formato me di cuenta que se puede hacer muchos diseños más. He explotado como unos 20 formas, pero se pueden hacer mucho más, solamente hay que calcular. Ok, 6, aquí otro lado 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. A ver, aquí el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora empezamos. Miren, supuestamente estos dos arriba, los hago arriba. Los dos, miren, yo tengo cada dos, los dos siguientes los pongo arriba, arriba del todo. Mis otros dos, este con este, se juntan. Los junto. ¿Cómo los junto? Con el patrón de juntar que tenemos ya, que ya lo he explicado esto muchas veces. Ok, 2 veces, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Uno junto con el otro, listo. 2. Ok, listo. Ahora dejo otra vez 2 arriba y junto otros 2 arriba y junto. Mismo formato. Ok, ahora otros 2 arriba y junto. Mismo el otro lado.
y sigo así todo dando la vuelta. Es el mismo formato, 2 arriba y junto las puntas. No he cambiado nada, simplemente sale el orden nada más. Listo. Otra vez. Otros 2 arriba. Este con este. Y junto. Me falta uno aquí. Listo. A ver, el último de esta secuencia. Sí, el último de esta secuencia. Listo. Hago el mismo orden y junto. Listo. Ahora junto los de arriba. Ahora junto los de arriba. Este con este se juntan. Entonces aquí ya junté. Listo. Aquí junto también este con este. Y así sucesivamente. Se va manteniendo el orden y se va juntando los que van saliendo.
Entonces de aquí, de esta misma secuencia, se puede hacer muchísimas más secuencias. O sea, no tengamos límite. ¿Por qué? Porque solamente es ordenar nuestros patrones, para dónde queremos ir. Todo eso nada más. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde podemos sacar las formas, las figuras? ¿Qué combinamos con cuál? Ahora lo voy a explicar todo eso cuando terminemos esta secuencia. Que esto es mágico, esto es súper mágico. Se puede hacer 50.000 formas solamente con estos cruces nada más. No necesitamos hacer tantas cosas. Podemos aprender con esta forma de cruzar las guías. Podemos aprender a tejer diferentes formas para poder hacer muchas más cosas. Aquí este lo cerré, pero me faltó uno más. Este era de antes. Siempre 2 nudos para cerrar. Ok, listo. Ahí está bien cerrado. Listo. Bueno, yo ahora mismo haciendo esto y en mi cabeza tengo como 3 ideas más. Voy a explicarlas ahora. Por ejemplo, les explico esto. Mira, si yo vuelvo a sacar esto, otros 7 a otros 7 aquí, y vuelvo a juntar, y esto vuelve a salir otra vez hacia arriba, y se vuelve a juntar con los otros, ya tengo otra figura. Ok, si yo ahora uno este con este, y uno este con este, o los de abajo uno este con este, así, aquí tengo otra figura. Si yo uno este con este, aquí así, otra figura. ¿Se está dando cuenta? Entonces yo de esto saco muchas figuras. Ya les dejé una base. Esta es una base principal. Ahora vamos a cerrar esta base con una figura. A ver, vamos a escoger qué figura. Que no sea tan grande y no sea tampoco tan compleja. Entonces, porque mucho hilo no tenemos tampoco. Entonces, vamos a hacer lo que dije la última. Vamos a sumar solamente 1, 2, 3, creo que con 3 ya da. 1, 2, 3. ¿Y se juntan o no? Y ya se juntan. Ahora del lado igual. 1, 2, 3. Entonces, las combinaciones con este tipo de trabajo es infinita. Entonces, eso es lo que tenemos que preocuparnos. En buscar las combinaciones nada más en el orden. Y de ahí nos sale todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, por eso les decía, yo con este de aquí ya saqué ya muchas formas anteriormente ya. Lo estoy subiendo poco a poco para que lo puedan ver ustedes. Esa es la diferencia de poder trabajar en un orden y un esquema más que todo. Entonces con este esquema que estamos haciendo ahorita mismo, con este esquema que ustedes están viendo, ya pueden tener muchas opciones. Pero eso ya depende de ustedes. Entonces yo voy a ir subiendo. Ahora mira, ahora estoy con este de aquí. Lo voy subiendo más adelante vamos a tener más. Para que puedan ustedes ver la diferencia de lo que se puede hacer solamente con esquemas. Esto es orden y se acabó.
Esto no cambia nada, la secuencia de poder trabajar no cambia nada, es mantener una secuencia, es mantener una figura, mantener una forma, se hace un diagrama, todo es solamente jugar. Si quieren pueden poner bolitas en el centro. Es que todo esto, eso depende ya de lo que quieran hacer. A ver, yo estoy haciendo a todos las y estoy haciéndoles 3 nudos para poder tener la cantidad exacta de unir otra vez las piezas. Ok, faltan 4 más y ya terminamos de hacer y comenzamos a unir. Y las uniones es lo más rápido. Entonces, a los que no conocen mis canales tanto en Instagram y Facebook, por favor les invito a que se puedan suscribir. Ahí tienen diferentes cosas para que puedan ver. Hay diferentes tipos de trabajos. No es lo mismo de lo que hago en YouTube. Bueno, ahora mi esquema es unir, 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 unir todo. Si voy uniendo, listo, voy uniendo. Empiezo, miren, ahora empiezo. Uno este con este. Ok. Entonces dejo aquí, hago la misma circunferencia que hice antes, la misma historia, no cambio nada. Junto, junto, otra vez una vez más. Estoy juntando de dos en dos los frentes. Junto y con uno de los hilos agarro, tejo a los 3, 1, 2, ya está. Ahora los siguientes otros 2 voy juntando. Siguientes. Y así voy juntando ellos en dos. Entonces las secuencias de esta forma o de estas figuras, como les digo, ustedes pueden mover para donde quieran, cómo unir, con cuál unir, cuál con cuál. Si tienen hilos más largos pueden mezclar las uniones, uno se cruza con otro, totalmente un ángulo con otro ángulo y así. Es infinito, eso sí se los digo, es súper infinito.
A mí me gusta mucho porque puedo jugar como yo quiero, saco las secuencias de donde yo quiero. Solamente es adecuarse al orden. Bueno, aquí llevamos por la mitad más o menos. Aquí me falta cerrar. Vamos a cerrarlo una vez antes que se me pase. 1, 2, listo. A mí me gustan mucho los órdenes y secuencias, entonces esto es como comer dulces. Listo. Siguiente, ya estamos en la mitad. Y así sucesivamente se va construyendo la parte más importante de la figura. Ya tenemos más o menos el orden y la secuencia. Y ahora juntamos, ¿cuál va? Este con esto. Listo. Este con este. Están un poquito alejados, creo que va a forzar a todo el trabajo. Bueno, está bien. Entonces aquí cerramos y juntamos. Listo. Siguiente. Falta esta mitad y ya se está acabando. Ya estamos en la mitad. Mantener un orden es importante para poder descifrar algunas cosas. Y en este trabajo lo más importante es tus múltiplos cuando empiezas, que sean múltiplos de 4. Múltiplos de 4 pares. Eso es lo más importante. Entonces aquí cerramos y vamos juntando. Entonces aquí ya se cierra. Faltaría solamente la cuarta parte y ya terminamos el diseño. Aquí vamos igual.
Este más, dos más faltarían y acabamos. Cerramos, volvemos, listo. Entonces aquí ya van viendo cómo va quedando el orden, ya lo tienen más o menos todo claro, ya tienen toda la secuencia marcada, es solamente probar. Cerramos. Bueno, para los acabados en las puntas yo les recomiendo quemarlos, sellarlo directamente o ponerles un adorno de una bolita que entre en 4 hilos. Es difícil de conseguir, pero una bolita de metal que son menos pesadas y fáciles de conseguir y entran en muchos hilos también. Listo. Y ya cerramos la última circunferencia, se unen todos y ahora aquí sellamos de una vez y está listo este diseño, que se puede hacer con cualquier tipo de piedra, cualquier tipo de forma. Ahí se los dejo para ustedes. Entonces la idea es simplemente ordenarse el inicio y después ir tejiendo la trama, y aquí para arriba ustedes ya deciden qué hacer, pero el orden es lo más importante. Entonces ya vieron cómo sale. Esta es una forma y de esta misma forma se pueden sacar infinidad de formas. Entonces el próximo video trataremos de hacer una forma diferente y buscaremos hacer una alternativa donde se vean otras cosas más. Muchas gracias, hasta la próxima.